Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles mis libros que están disponibles en elvillegas.cl/tienda. Nos van quedando ya muy pocos de Uti Despedida y de Insurrección y de otros títulos, y están agrupados ahí en grupos de A4, de A3, de A2, y también usted puede comprarlos de A1. La entrega es muy rápida, no hay ningún problema en el pago, así que si usted está interesado, ya sabe. Y pronto viene otro libro, ya está en imprenta, en unas 2 semanas supongo yo que podré ya mostrarles algo, un libro relacionado con el tema OVNI, que yo creo que va a interesar no simplemente a los aficionados a la ufología, sino que a las personas precisamente que miran el tema con sospecha, incluso con desdén, porque no lo conocen y creen que esto es un cuento, una locura, y se van a dar cuenta que no, que como mínimo, sin necesidad de creer o no creer nada, sino que como mínimo es un tema serio que vale la pena investigar. Yo lo he investigado muchos años y en este libro, que no, desde luego no es ni una fracción de todo lo que hay en esta materia, examino una serie de aspectos vinculados con el tema de los extraterrestres, incluyendo la literatura y el cine, que ha hecho mucho material, muchas películas, muchos libros sobre eso. Pero sobre todo voy al tema real de si estamos siendo o no investigados de algún modo por alguna raza inteligente muy superior a nosotros, puesto que han podido viajar quizás distancias siderales y están acá. Ese libro se los voy a mostrar apenas llegue. Y ahora voy a iniciar el programa tocando un tema que conversé ayer con Nicole Rodríguez en relación a un artículo del señor Tironi en el cual comparaba la figura de Gabriel Boric con la de Elwin. Es decir, poniendo a Boric a la altura de un estadista como fue Patricio Elwin. Y nosotros dijimos que no, y nosotros, no solo nosotros, sino que muchos otros observadores, comentaristas, políticos han dicho que es una comparación ridícula, simplemente que no. Bueno, pero yo quiero profundizar un poquitito, ir un poco más allá del tema de las personas, de la calidad personal de Boric comparada con la de Elwin y hacer ese tipo de comparaciones. Las personas que ejercen cargos políticos, especialmente si los calificamos de estadistas, o sea, de un nivel superior. El tipo político que llamamos estadista es uno que no se limita a administrar lo que tiene o hacer más o menos lo que hacen todos y entregar el país más o menos en las mismas condiciones, sino que tienen una capacidad para afrontar tareas de mayor volumen, dimensión, cualitativamente y cuantitativamente hablando. Ese fue el caso de Elwin, obviamente. Ahora, para hacer esta comparación, y antes de entrar a lo personal, hay que ubicarse en los distintos contextos históricos, perdonen que me ponga ciútico, en que operó Patricio Elwin y el que está operando Boric. ¿Cuáles son los tiempos que vivieron, las generaciones a las que pertenecen, el país con el que se encontraron y las metas que perseguían ellos y la coalición o el grupo político que los puso en el poder? Ese ejercicio es lo primero que hay que hacer. Y claramente, estamos hablando de situaciones completamente distintas. La tarea de Elwin era básicamente reconstruir y la tarea de Boric es demoler. Uno, reconstruir el Estado republicano y democrático, que había estado en estado de suspensión, en vida suspendida durante el régimen militar. Y la tarea, confesa por él y por todos sus partidarios de Boric, es demoler el modelo neoliberal para instaurar alguna cosa indefinida que no sabemos qué pueda hacer, y ellos tampoco. Pero en cualquier momento, en lo inmediato, demoler. Son tareas bastante opuestas, ¿no? Son tareas diferentes. Elwin perteneció a una generación política que se desarrolló como tal, no sé, en los años 50, 60 o 70 más tardar. Boric pertenece a una generación política que se desarrolló en los 90 y aún ya entrando el siglo XXI. Elwin perteneció a un mundo en el que un montón de valores, no solo políticos, sino sociales y culturales, estaban vigentes. Boric pertenece a un mundo, a una generación, para la cual prácticamente todos esos valores no valen nada. Y hay que demolerlos junto con el modelo neoliberal, hay que demoler la cultura burguesa, los valores burgueses, la familia burguesa, las concepciones sobre el sexo, todo. Entonces,
son animales políticos completamente distintos, están en situaciones totalmente diferentes y persiguen metas que no pueden ser más opuestas. Ahora, ¿cómo compararlos entonces? Se pueden comparar sobre la base del grado de éxito que tuvo cada uno de ellos respecto a la meta que les tocó cumplir. Elwin fue absolutamente exitoso. Recibió un país de manos de los militares y tenía que reconstruir los paradigmas, los protocolos, los métodos, las formas, los formulismos, todo del mundo democrático que había estado en estado de vida suspendida. Y lo logró. Y lo logró afrontando dificultades de todo orden. No mayúsculas, quizás, pero muy grandes. Boric, por su parte, tiene como objetivo todavía demoler el modelo neoliberal, y yo diría, y eso no lo dice porque es políticamente poco presentable, toda la cultura que ellos llaman despectivamente burguesa. Nuestros valores, cómo vemos el tema de los sexos, de la educación, de los comportamientos mutuos, el valor o no valor de la propiedad privada, las etnias, todo eso ellos, Boric y su generación, o gran parte de su generación, lo ven de una manera completamente diferente. Y querían echar abajo, por lo tanto, no solo modelo económico y político, sino que cultural. Y no lo han logrado. Boric ha sido un fracaso en su tarea. Así que ya con eso no se puede comparar con Patricio Aylwin. Aylwin fue exitoso y Boric es un fracaso. Es un fracasado en lo suyo. Ya está pensando incluso, en vista que le fracasó ahora, le fracasó con el primer intento constitucional, ahí ya con eso fracasaron. Ya está pensando en una posible elección del gobierno subsiguiente, porque dan por perdido el próximo periodo presidencial. A ver si ahí les resulta. Boric es un perdedor en sus metas, Aylwin fue un ganador. Ya eso elimina completamente la competencia, la comparación. No se puede comparar. Ahora, en lo personal, es un tema bastante más odioso. Me parece a mí que personalmente, en cuanto a sus cualidades culturales, intelectuales, Aylwin está bastante por encima de Boric. Boric es simplemente un ejemplar clásico típico, casi un modelo, un ejemplo de texto de la generación actual, que es una generación que tiene una serie de atributos, o más bien dicho, características, que son completamente distintas a las de la generación de Aylwin, pero no solo distintas, sino que inferiores, literalmente, en cultura, en inteligencia, en sentido común, en sensatez, en modales incluso, hasta en presencia. Es otro mundo. Y en ese otro mundo, Boric fracasó. Por eso son incomparables y el intento financiado, supongo, de Tironi por ponerlo más o menos a la misma altura, eso resulta no solo absurdo, sino que incluso más ridículo. Pero en fin, es un spin doctor Tironi. Lo ha sido siempre y lo será toda su vida. Eso quería decir de esta materia. Hombres distintos, en situaciones distintas, países distintos, metas distintos, solo se pueden comparar en su grado de éxito o triunfo, y en ese sentido Aylwin es un ganador y Boric es un perdedor, así que no se pueden poner en el mismo plano. Es evidente. En una de esas, en 20 años más, en 10 años más, Boric vuelve al poder y lo hace bien, pero por ahora no. Así que Tironi tiene que esperar que lo sigan financiando unos 10, 15 o 20 años más, a ver si ahí le achunta. Bueno, antes de continuar ahora con el tema de las acciones que está llevando a cabo el oficialismo para promover el crecimiento económico, del cual de vez en cuando se acuerdan cuando les parece que es electoralmente conveniente. Antes de eso, les quiero recordar, amigos, que este programa es auspiciado por C&G Consultores, que se dedican a resolver el problema que tienen que enfrentar todas las instituciones de educación privada subvencionada, el problema legalmente exigido de comprar el establecimiento donde funciona. Algunos ya son propietarios, pero muchos no. Tienen que comprarlo, hay plazos, hay que obtener crédito, hay un aval de Corfo, todo está regulado. Si ustedes lo hacen por su cuenta, 2 años y medio es lo que les toma.
Eso es un hecho. Si se ponen en manos de 6G Consultores, la mitad. Ya lo han comprobado 24 instituciones de este tipo que se acogieron a los servicios de 6G Consultores y ya están funcionando perfectamente bien, recibieron los créditos, todo resuelto en la mitad del tiempo. Continúo con Lomas de Millaray, una iniciativa inmobiliaria que está funcionando con parcelas en la región más hermosa de Chile, en la región de los lagos. Ya se han vendido muchas, pero quedan todavía, habían bastantes, todas con agua, todas con electricidad, todas con fibra óptica, amigos, para su internet. Un lugar es maravilloso, como es en general la región de los lagos y en particular donde está Lomas de Millaray, este proyecto. Pero además, si usted necesita servicios o productos que se encuentran en el mundo urbano, la comuna de Los Muermos está 5 o 10 minutos en auto y la ciudad de Puerto Montt está a media hora. Ahí está el aeropuerto, en media hora usted llega. Más rápido el viaje de lo que toma en Santiago ir a cualquier parte con los tacos y todo lo demás. Lomas de Millaray. Con eso les quiero recordar al arquitecto Diego Sándor, que vive por la zona, que ha construido, que remodela, con diseños, como ustedes pueden ver en las fotos, espectaculares en cuanto a su originalidad, su talento. No se trata de construcciones grandiosas, así monumentales, sino que el talento, el ingenio con que diseña los espacios interiores, las fachadas, etcétera, para aprovechar bien ese paraje. Fuera de eso, Diego se mete en la construcción. Se mete y se asegura que todo esté hecho a la perfección, está todo el día ahí. Fuera de eso también se encarga de remodelaciones, por si usted quiere remodelar su casa en esa región. Continúo con Urantiacos, profesionales del software, creadores de gran talento que han entregado sus servicios para crear sistemas informáticos a la medida a grandes organizaciones universitarias como la Universidad Católica y otras universidades de ese calibre, amigos, que no tengo la lista que en este momento son varias, 4, 5, 6. Ya me voy a acordar de mencionárselas, pero ya con la Católica creo que les doy una idea de la magnitud de las instituciones que han confiado en Urantiacos para tener un procesamiento de datos exactamente lo que necesitan, fuera de los demás servicios como diseño de sitios web, aplicaciones móviles, todo lo demás que ustedes están viendo a mi derecha. Y sigo con este producto que ya conocen, Oxibiota, un polvito que se mezcla en una cacerola con agua. En media hora se crea una colonia de bacterias aeróbicas y con eso, ya sea vertido o vaporizado sobre las superficies donde hay o de donde vienen malos olores, se acaba el problema por meses de meses porque estas bacterias destruyen a las otras malas que inician la descomposición y con eso los malos olores. ¿Dónde se ubica este producto? ¿Dónde se compra? En oxibiota.cl, nada más. Sigo con Fastmark, la empresa chilena de transporte desde Estados Unidos a Chile, carga internacional, a empresas y a particulares, a ambos con mucha eficiencia y expedición. Y termino con las linternas tácticas Torch, portátiles, poderosas, resistentes a los golpes, resistentes al agua, que usted va a tener siempre, como hago yo, siempre una en un bolsillo, en un bolso, en una maleta, en su cartera, en su riñonera, donde quiera. Son pequeñitas, como este lapicero, por ejemplo, que ya les he mostrado, que todavía no lo recargo y todavía da luz y harta luz. Esta cuestión es recontra potente. Bien, vamos ahora a continuar. Les decía que aparentemente estaríamos en presencia inminente de otra medida del oficialismo, entiendo por oficialismo al Congreso, a los congresales progres, al gobierno, etcétera. Otra medida para impulsar la economía consiste en el cierre anticipado de centros y complejos comerciales como mall y supermercado. Que se adelante el horario de cierre en ambas partes, supuestamente, presuntamente, para favorecer a los trabajadores. Aquí hay un argumento que lo he escuchado en otras circunstancias, para que puedan tener más tiempo, gastar más tiempo con sus familias. Esta es la cosa más tonta que he escuchado. Bueno, se escuchan tantas que en realidad podría decir la última más tonta que he escuchado en los últimos 5 minutos. Claro, como la mayor parte del comercio, como han explicado los dirigentes de todas las organizaciones comerciales,
La mayor parte del comercio, la mayor parte de las ventas que logra el comercio, son en el horario en que la gente sale de su pega. Miren qué simple. Tarde, pues. Si nadie sale a las 2 de la tarde, sus pegas, salvo, por supuesto, los funcionarios progres del Estado que no trabajan en ningún momento, pueden salir a cualquier hora y nadie se da cuenta. Las ventas se hacen en la tardecita, noche, especialmente los fines de semana en los malls. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos empleados a los cuales se les quiere dar más tiempo para que gasten con sus familias? Que van a poder gastar todo su tiempo con la familia porque van a quedar sin pega. Hay que ser muy tonto, ¿no?, para creer que se beneficia a los trabajadores y se queda uno, poco menos que se sube un pedestal del benefactor de los trabajadores, en circunstancias que, pensando una movida más adelante, uno comprende que un negocio que va a poder vender menos, algunos de ellos por lo menos, van a cerrar. Otros van a tener que despedir a uno o dos empleados. Otros no van a poder contratar gente que precisamente la contrataban para un horario más tardío. En otras palabras, gente que tenía pega o gente que buscaba pega se van a quedar sin pega o no van a encontrar pega. ¿Cuál es el beneficio? Así que ahora van a poder gastar todo el día con su familia. Este es el tipo de mentalidad estúpida, basada en prejuicios, en ideas superficiales, que no son analizadas más allá de la primera proposición que suena bien, démosle más tiempo para que estén con la familia, y no se ponen a pensar en las consecuencias. Son como esos jugadores de ajedrez torpes que no miran más allá de la primera jugada, entonces claro, los hacen pebre. No se beneficia a los trabajadores tomando medidas que significan un mayor proceso de deterioro, de parálisis de la economía. Los trabajadores están en mejores condiciones para gastar tiempo consigo mismo, con su familia, cuando tienen pega. Cuando llegan a la casa con un cheque de un salario. Cuando pueden pagar las cuentas. Cuando pueden llevar a su familia al cine. No cuando están cesantes. No cuando tienen menos pega porque el negocio ya no puede seguirles pagando lo mismo o les reduce la jornada a la mitad porque resulta que hay que cerrar antes. Ese es el tipo de medidas inspiradas por principios buenistas, tontos, pero que son además, suponen los que las proponen, que son atractivas para el electorado, van a ganar puntos con el electorado, van a aparecer como los benefactores del pueblo, y en el fondo están perjudicando al pueblo, porque es el pueblo el que trabaja en las tiendas, señores. No son ellos, evidentemente, los congresales. Ellos sin trabajar se meten 12 o 13 o 14 palos al bolsillo. Son las personas normales que van a una tienda a pedir pega y la obtienen, y si trabajan más horas de la debida se les paga un pago extraordinario, y por último nadie los obliga. Si no quieren trabajar más tarde no piden la pega. ¿Dónde estaba el perjuicio para los trabajadores? O si ustedes quieren, veámoslo al revés, ¿dónde está el beneficio en poner más dificultades a la recuperación económica que no existe en primer lugar? Pasar más tiempo con su familia. Yo les aseguro que van a pasar todo el tiempo del mundo con su familia, muchos empleados que ahora tienen pega y que no van a tener mañana, o muchas personas que no tienen pega y van a seguir sin pega. Van a seguir teniendo todo el tiempo del mundo con su familia. Pero en fin, la tontería no tiene límite. Esta es una generación baldada intelectualmente, ¿qué quieren que les diga? Se alimentaron con generalidades, abstracciones vacías, frases cantinfladas, buenistas, pero torpes, gente que no tiene capacidad de gestión, que no tiene capacidad analítica para examinar las cosas, varias movidas para adelante y ver las consecuencias, y luego hacer la contabilidad de beneficios y costos, y no en la primera movida. Profundamente irresponsables, arrogantes, y bueno, y además atrapados en su ideología, atrapados en ese buenismo ideológico que es la expresión actual del pensamiento comunista. En última instancia, de ahí derivan todas estas cosas. Y veamos, por ejemplo, cuán atrapados están. El señor Boric, en un momento dado, el gobierno, cuando estaba el tema de la inmigración, temporalmente, porque los temas en Chile, por importante que sea, duran una semana en cartelera y luego duermen, quizás reaparecen, pero duermen a la semana, a los 3 días. Bueno, en algún momento de eso en que estaba en primera plana el tema de la inmigración,
el mentiroso que nos gobierna, habló de una ley especial para endurecer la ley de inmigración. Pero inmediatamente saltaron los genios del Frente Amplio, los tipos más inteligentes de Chile, y dijeron que no, que les parecía que era mal, que había cosas que eran discutibles, porque ustedes saben, ellos consideran que las personas tienen derecho a moverse de un país a otro sin ningún problema. ¿Qué es esto de poner fronteras? Eso es una antiguaya, eso es un prejuicio pequeño burgués, de la frontera entre los países. Tienen que entrar todos los que quieran entrar, no podemos poner trabas. Entonces, ¿qué pasó con esta ley en que se le puso urgencia? Porque había que mostrar eso ante el público. Era el momento de hacer esa actuación, actuar como preocupados por el tema. Bueno, le quitó la urgencia, pues. Ya no tiene urgencia, puede estar ahí 20 años en algún cajón del Congreso. Le quitó la urgencia al proyecto para endurecer la ley de inmigración. Yo creo que se revela una vez más, por enésima vez y en este tema, cuál es la ideología del progresismo, especialmente en su versión más retardada que la del Frente Amplio. Porque son de la generación retardada, porque yo, de buena persona que soy, en vez de decir retardada, digo maldada. Suena un poquito menos duro. Así que, he ahí, amigos, continuará la inmigración de delincuentes. Ya tenemos 12 organizaciones criminales de gran escala instaladas en Chile, no solo el Tren de Aragua. 12. ¿De dónde salieron esas organizaciones? Y fueron llegando. Con esta inmigración que ya vamos en más de 1,5 millones, yo creo que ya estamos. Muchos de ellos, estos inmigrantes, evidentemente no son delincuentes, por supuesto, la mayoría no lo son. Pero basta una minoría dentro de 1,5 millones para que estemos hablando entonces de cientos de miles. Por lo menos 100.000. Mínimo. Estoy siendo generoso. Eso se lo debemos a Madame Bachelet. Ella abrió las primeras compuertas. Ella fue la que puso la dinamita en el dique, amigos. Así es que no hay urgencia, no va a endurecerse la ley de inmigración, va a seguir este flujo interminable de extranjeros que llegan sin ninguna identidad, muchos de ellos, que uno no sabe nada de ellos, se instalan en cualquier parte, empiezan a crear guetos urbanos, empiezan a modificar nuestras costumbres, empiezan a apoderarse de las calles. Acuérdense de la invasión de los motociclistas el otro día. Y peor todavía, se instalan bandas criminales. Y empiezan los asesinatos, todos los días asesinatos a balazo, el tráfico de armas, todo lo demás. Pero le quitó la urgencia. He ahí a Boric de cuerpo entero. El revolucionario Boric. El fracasado Boric. En el plano, volvamos al plano económico ahora. Esto es de origen internacional, es esta noticia. En un evento, una reunión, el CEO, el Chief Executive Officer de la empresa Enel, que es italiana, una de las más importantes empresas eléctricas que hay en Chile, dijo a propósito de que acá supuestamente, presuntamente se anunció que se le iba a acabar el negocio a Enel en Chile, que se iba a acabar, digamos, su contrato con el país, que iban a tener que abandonar sus funciones. Este señor dijo que ellos habían cumplido y han cumplido siempre con la ley, que con el tema de los cortes de luz se enfrentaron a una situación inédita y que en cualquier caso ellos tienen una cartera de inversión que si las cosas, digamos, siguieran como corresponde, estamos hablando de 4.000 a 5.000 millones de dólares en Chile. Pero dijo, si esto no ocurre, si el gobierno sigue, el gobierno chileno en esta idea de terminar con el contrato con Enel, van a defender sus intereses de todas maneras en las cortes internacionales y eso va a ser otro golpe para la credibilidad de Chile como país donde vale la pena invertir. Yo quiero recordarles, estimados amigos, que cuando estuvimos en ese periodo, yo insistí en un punto y lo voy a repetir porque me parece que fue absolutamente cierto. Efectivamente fue un evento inédito. No fueron 2 o 3 árboles que se cayeron, sino que fueron cientos de árboles, a veces en una región pequeña, a veces en un par de cuadras. Fue una destrucción masiva de equipo, de cables, de transformadores, etc. Y que cada
reparación de esos elementos. Y si usted ha visto a la gente de una empresa eléctrica reparando un problema eléctrico en su sector, usted se ha dado cuenta que no es un tema simple. Están trabajando con cables de alta tensión. Es un tema que toma horas. ¿No es así? Bueno, multiplique horas por miles y miles de árboles que se cayeron. Hice ese argumento 1000 veces y me parece que era absolutamente correcto. Pero el gobierno, inspirado por esta visión populista, en vista que había tanta gente molesta porque se habían quedado sin luz, entonces se quiso poner al lado de la gente y a la pasada aprovechar de evacuar una cosa que es permanente en ellos, su mala onda, sus sospechas con el mundo de la empresa privada. Está siempre ahí, latente. Entonces, si emerge una oportunidad en que además de tirarse contra las empresas privadas y acusarlas de toda clase de cosas, pueden además, creen ellos, ganarse la simpatía, la aprobación del público, lo hacen. Y fue lo que hicieron. Ustedes recordarán que incluso hubo un cretino del gobierno que habló que había que reemplazar las empresas eléctricas privadas por estatales. Yo les aseguro, amigos, que si la distribución de energía eléctrica en Chile estuviera a cargo de empresas estatales, todavía estarían reparando los daños de ese evento, de ese temporal. Todavía. Les surgieron todos los reflejos condicionados del izquierdismo estatista. En él no habían sido eficientes, habían sido esto, habían sido lo demás allá. Y entonces una empresa estatal lo habría hecho regio, lo habría hecho maravilloso. Y entonces anunciaron esto de que se acababa el contrato del Estado chileno con Enel. ¿Para reemplazarlo con qué? ¿Con quién? Con una empresa estatal. Bueno, eso no es una buena noticia, este aviso del CEO de Enel. Independientemente que, como usted evalúe lo dicho por él, no favorece las inversiones en Chile. Estas cosas se saben, pues. Estamos hablando de una empresa muy grande. ¿Para qué mencionamos las otras situaciones en las que empresas también extranjeras o inversionistas extranjeros se encuentran? Aparte del problema de esto de la permisología, que ya es surrealista, con declaraciones como el eterno pelotudo del Congreso que dice que si viene una empresa acá vienen a saquear las riquezas nacionales. Siempre que no sean chinos. Ahí sí que no hay ningún problema, porque son compañeros los chinos. Mala noticia entonces, estimados amigos. Estamos en manos de una generación retardada, no olviden, digamos las cosas por su nombre, y enferma. Algunos de ellos enfermos, psiquiátricamente hablando. Así es que sigamos ahora con mis auspiciadores, compreoro.com. En vista de estas situaciones complicadas, todos tememos que las pocas reservas que podamos tener en dinero, en algunos fondos, no sirvan de nada. Bueno, es el momento de comprar lo que usted pueda y la cantidad que quiera de oro y plata, que es un valor intrínseco, no se pierde nunca, el oro y la plata siguen siendo oro y plata, y usted lo puede comprar en compreoro.com, tener, por ejemplo, unos lingotes de oro chiquititos que les he mostrado muchas veces, o más grandes, lingotes de plata, monedas de oro, todos certificados por la Universidad Católica como de una ley del 99,9% de pureza. En otras palabras, usted tiene ahí una reserva, una póliza de seguro financiero. Sigo con Entrena Inglés, la academia gestionada por profesores que dan clases online para que usted desarrolle un buen nivel de conversación. No se va a convertir en especialista en literatura anglosajona, pero se va a convertir en una persona que se puede mover por el mundo y no solo hablar, sino que entender lo que le dicen. Y con eso es como se hacen negocios y se funciona en este mundo, entendiendo lo que a uno le dicen. Entreninglés.com. Clínica Alzheimer no es una clínica, es un centro médico, no internan a nadie en un pabellón, es para atender a personas normalmente de edad avanzada, que tienen problemas cognitivos, que están empezando a tenerlos. Lo mejor es llevar a las personas en esa condición lo más tempranamente posible, porque así se inician tratamientos precoces, digamos, y las cosas funcionan mucho mejor. Así es que Clínica Alzheimer, manejada por el doctor Manuel Lavados. Y eso. Sigamos con los temas, amigos. La comisión investigadora de este tema recomendó, por votación
mayoritaria lograda con el voto de oposición contra el voto oficialista, llamó a suspender el tratamiento hormonales y cirugías en niños y adolescentes que se definen a sí mismos, son definidos por otros, por terceros, a veces por sus papás, como trans. Lo que ha estado ocurriendo es que niños, a veces de menos de 15 años, 12 años o de edades por el estilo, les meten droga o los someten a cirugía, porque en ese momento ese niño ha sentido que su sensibilidad sexual está lo cual. En vista de este rechazo, de esta recomendación de esta comisión para suspender estas operaciones y estas infiltraciones de hormonas, el diputado Ulloa creo que se llama este fulano, del PPD, habló, abro comillas, de cierto sector de la derecha. Siempre es algo indefinido, ¿eh? Algunos, cierto sector de la derecha, dijo, que tiene una posición cavernaria, negacionista, y como todo eso le pareció poco, y una mirada ultra religiosa. Y habla de que hay que dejar que siga su curso, lo que llamó la autonomía progresiva de los menores. No sé ni por dónde empezar para refutar a este caballero, ¿no? Que debe creerse el colmo de lo inteligente usando todo este lenguaje de la posición cavernaria, negacionista y una mirada ultra religiosa. No es necesario ser ultra religioso, yo no soy ultra religioso, no soy ni siquiera religioso, mucho menos ultra. Ni siquiera, aquí llaman, no sé, aquí llama ser negacionista, que es lo que se supone que los negacionistas estamos negando. Esto es una cuestión de sentido común elemental que el señor Ulloa y los demás que apoyan este tipo de cosas que para ellos son progresistas, ese sentido común que no tienen. Los menores de edad, se les llama menores de edad, porque no han desarrollado todavía, y eso es un hecho científico, señor Ulloa, pregúntele a especialistas en desarrollo del cerebro, pregúntele a neurólogos, los menores de edad, gente menor de 18, de 20 años incluso, no han desarrollado integralmente la parte frontal del cerebro que se llama neocórtex, la parte de acá, donde se concentran las funciones cerebrales cognitivas más elevadas. No saben suficiente de sí mismos ni de nada. Y como cualquier persona con sentido común sabe, con solo mirar a los demás o examinarse a sí mismo, en la adolescencia, en la pubertad y en la niñez, los sentimientos acerca de la sexualidad cuando llega a empezar a aparecer son transitorios, son ambiguos, pero especialmente son transitorios. Usted a cierta edad puede sentir que le gusta un amiguito. Si usted es hombre, que a lo mejor le gusta un amiguito. O si usted es mujer, que le gusta una amiguita. Por un tiempo, después le gustan los del otro sexo. Se pasa por muchas fases transitorias. Entonces el colmo de la locura, que ante una fase transitoria se tomen medidas que son permanentes e irreversibles, como por ejemplo mutilar a un cabro para que se convierta en mujer o algo así. O meterle hormona, inyectarle hormona para agudizar ese estado transitorio. Y de hecho, si ustedes investigan este tema, cosa que el señor Ulloa no ha hecho aparentemente, en Estados Unidos, especialmente, estas cosas se ventilan más abiertamente. Hay un montón de jovencitos que en algún momento fueron tratados de esa manera, que ahora están desesperados, ya cambiaron su estado anímico con respecto a su sexualidad, pero ya es irreversible, están jodidos, fuera de los otros problemas que les generan las drogas que les han metido. Entonces, esto no se trata de ser cavernario ni ultrarreligioso, Ulloa. Se trata de tener sentido común. Se trata de tener un poquito de inteligencia y se trata de tener un poquito de conocimiento de los temas de sexología que usted no debe conocer en absoluto. Lea tratados de eso acerca de cómo es de ambigua y cambiante la sexualidad en distintas etapas de la vida, incluso no solo en los niños. No solo en los niños. Yo conozco personas mayores, mujeres, y conozco hombres también, que en un momento dado han dejado de sentirse hombres o mujeres y han entrado en relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Pero está bien. Cada cual haga lo que quiera cuando es adulto, con su cuerpo.
¿A quién le importa con quién se encama cada quien? Pero a un niño que no ha desarrollado su cerebro todavía, que no tiene, desde luego no tiene experiencia de nada, que está pasando por N cantidad de estados de transitorio en todo orden de cosas, agarrarlo y promoverle y permitirle institucionalmente convertir ese estado transitorio en permanente es una perversidad. Entiéndase, yo no hablo de perversidad que se sienta un hombre que se sienta mujer o una mujer que se sienta hombre. Eso, lo que encuentro perverso es que institucionalmente se faciliten las cosas e incluso se empujen las cosas, como hacen algunos padres y como hacen algunos de estos supuestos científicos sociales, empujen las cosas o permitan que ese estado transitorio, que puede cambiar mañana, se convierta en una situación permanente. Eso es lo perverso. No las sensualidades o las sensibilidades sexuales. Eso cada quien verá, y de niño se puede pasar por millones de fases. Y de adulto se verá qué quiere hacer cada quien consigo mismo, incluso con su cuerpo, si quiere que le rebanen el pene o que le instalen unos senos falsos o al revés, pero adultos. Entonces, no se trata de ser cavernario. ¿Quién es usted, Ulloa, para tratar de cavernario cuando todo su progresismo, toda su mentalidad, todos sus principios llamados progres, en el fondo, como lo he dicho en algunos programas, tienen como referente las cavernas, el periodo paleolítico, el periodo tribal. Todos los principios de ustedes tienen que ver con un regreso ansioso, neurótico, al pasado, tribal. Ustedes son los cavernarios, aparte de ignorantes y arrogantes. Creen tener conocimiento. En algún momento este señor y otros hablan de que la ciencia ha demostrado esto y otro. Ahí demuestran otra vez su ignorancia, porque la ciencia nunca demuestra nada. La ciencia nunca establece la verdad. No se ha establecido la verdad sobre este tema de los transexuales, o de la transexualidad, o de qué pasa con los niños, que en un momento dado se sienten de una forma o de otra. La ciencia no establece verdades, señor ignorante. La ciencia en un momento dado ofrece hipótesis que duran mientras duran. Y lo podemos ver todos los días en un montón de ciencias, la medicina, la biología. En un momento dado se ha creído que tal o cual tratamiento era el adecuado y después se encuentra que era lo contrario. Incluso hasta en ciencias mucho más duras y mucho más sólidas que la sociología o la psicología, como por ejemplo, la astronomía, que trabaja con magnitud, que trabaja con matemática. Han habido cambios en los modelos conceptuales. Se pasó de la cosmología de Ptolomeo a la de Copérnico, ahora lo del Big Bang se está cayendo a pedazos. Entre paréntesis, alguien me comentó ahí con un cierto tonito arrogante: ¿de dónde saca usted que se está cayendo a pedazos? No lo saqué yo, lo saqué de la NASA, fíjese. Vaya a la NASA y investigue lo que se discute ahí sobre el tema del Big Bang. Pero vea, en todos los ámbitos de la vida, la ciencia no establece verdades. Lo que hoy día puede establecer o creer un grupo de sociólogos o psicólogos que manejan ciencias bastante poco científicas en muchos sentidos, puede al día de mañana ser refutado completamente, como ha ocurrido N veces. Así que está claro que ustedes no solamente no han estudiado el tema en lo que respecta a lo que se sabe hasta el día de hoy, sino que no saben cuál es el verdadero valor, utilidad y método de la ciencia. Así que ni siquiera mencionen la palabra ciencia. No se traten de apoyar en la ciencia a la cual no se sabe ni la tabla del 5. ¿Qué saben de ciencia estos progresistas? ¿Qué saben de ninguna cosa en realidad, salvo repetir frases hechas? Usar generalizaciones, principios buenistas, los clichés que andan circulando en el discurso políticamente correcto. De ahí no se mueven, no saben nada. Vuelvo a insistir una cosa que he dicho mil veces: si usted les hace una prueba de conocimiento de cualquier materia, los raja todo, a todo. Así que lo perverso es creer que la ciencia ya estableció cómo es esta cuestión de los sexos en los niños, en los jovencitos, en los adolescentes. Segundo, facilitarle los medios y a veces hasta empujarlos a que sigan un camino que va a ser de un estado transitorio un estado permanente e irremediable. Son increíbles. ¿Eh? Cavernario. Yo ya soy un ultraderechista. ¿Qué más? Cavernario, fascista, nostálgico de la dictadura, reaccionario, partidario de Bukele, partidario de Milei, partidario de Bolsonaro. Le falta decir que soy partidario de Adolf Hitler. Si estuviera vivo dirían eso también. ¿Qué tropa? Bueno. Antes de continuar con un tema internacional,
Estamos en el día 1000 de la guerra rusa-ucraniana a propósito. O sea, sí, el día 1000, me parece, 1000 o 1001. Permítanme recordarles, amigos, servicios logísticos de ingeniería que van a revisar su logística empresarial, van a encontrar los puntos débiles, le van a ofrecer un modelo que optimiza y le van a buscar el personal para que lo maneje. No pierda más plata y clientes por un mal manejo de su logística. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas que tienen mucha fama por los casos importantes que han ganado y que están a su disposición para defenderlo en caso que usted haya sido acusado de algo que entra en el Código Penal, o de iniciar una causa si usted es el acusador. Fuera de eso, González y compañía tiene gente especializada en adiestrar al personal de las empresas para que se cumplan las exigencias de la ley Carín y otras leyes que tienen que ver con el comportamiento interno entre el personal y entre la jefatura y los empleados, etcétera, en las empresas. Bueno, novedades de la guerra ruso-ucraniana en este día 1000. La gran novedad es que finalmente el gobierno norteamericano, siempre tardío en esta materia, dio permiso a Ucrania para que use los misiles ATACMS, o no me acuerdo cómo es el nombre, que son de mayor alcance y tienen una carga útil, o sea, una cantidad de explosivos mayor, dentro de Rusia. ¿Por qué no? Para atacar, como ya empezaron a hacer ayer, centros de municiones, campos de entrenamiento militar, o sea, recursos militares de cualquier tipo, humanos o materiales. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que está haciendo Rusia con Ucrania desde que empezó esto que ellos creyeron que iba a ser un paseo militar y que ya les ha costado 725.000 bajas hasta este momento y destrucción catastrófica de su equipo? Estamos hablando de miles de todo, miles de canti, miles de cañones, y no unos pocos miles, sino que decenas de miles. Pero sobre todo el personal. Por esos rusos que los llevaron ahí, por último, los llevaron, no fueron por gusto. 725.000 o por ahí anda la cifra en este momento. Hoy, todos los días mueren entre 1.500 y 1.600 soldados rusos que quedan heridos, mutilados en el campo de batalla. Este era el paseo militar, la operación militar especial. Bueno, Rusia estaba atacando establecimientos civiles, plantas de energía, montones de instalaciones civiles, no solo militares, como ha querido. Pero resulta que se indignan y ponen los ojos en blancos y anuncian y amenazan a Occidente con la guerra nuclear, porque Ucrania, al parecer, no tiene derecho a pelear de igual a igual. Tiene que pelear, digamos, con una mano atada. Los rusos pueden atacar a Ucrania, lo que quieran de Ucrania, pero los ucranianos no tendrían permiso para atacar lo que quieran, y no es lo que quieran, sino que los elementos militares, porque los ucranianos jamás han atacado con lo que tienen, con lo que les alcanzaba a atacar establecimientos civiles. No han estado bombardeando supermercados o teatros como han hecho los rusos, que se han comportado como unos salvajes, como las hordas salvajes del pasado. Así es que ahora los ucranianos tienen permiso para usar estos misiles y ya los están usando con gran efecto. Bombardearon un depósito de municiones, de elementos militares, explosivos, obuses de cañón, todas esas cosas en una región de Rusia, y se produjeron montones de lo que se llaman explosiones secundarias, que es cuando la explosión del misil hace explotar la munición y empiezan a explotar otros elementos, porque había munición. Un tremendo golpe a la logística rusa. Y por supuesto, los rusos, una vez más, Putin y su círculo político-militar, amenazando a Occidente con la guerra nuclear. Amenazando a veces directamente con la guerra nuclear, otras veces insinuando, otras veces, etcétera, etcétera. Y no nos ha dejado de resultar muchas veces porque Europa especialmente, pero también Estados Unidos, los gobiernos de estos países, y yo diría que también gran parte de las poblaciones, después de años y años y años de paz, por lo menos los europeos, se reblandecieron, se acobardaron, y la verdad es que han ayudado a Ucrania, sí, pero siempre medidamente, tardíamente, así a pichintunes, de una forma bastante mezquina en oportunidades. Ahora están empezando a despertar algunos, por ejemplo, en Francia. Los alemanes, bueno, ¿cómo se llama? El hombre que maneja el canciller alemán, Sir Scholz, otro de estos vacilantes
llamando por teléfono a Putin a ver si le pueden cambiar su narrativa. Cobardía. Miedo a perder las comodidades que lograron obtener los europeos después de años de paz, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo entiendo ese temor, pero resulta que no es con temor que uno vence a un agresor. No es pensando con nostalgia en las comodidades de la paz. Sí, claro, una lástima, pero es un hecho que el gobierno de Putin está en modo agresivo y el día de mañana que lograra avasallar a Ucrania, cosa que dudo que pueda hacer, pero si lo lograra hacer, después que viene los países bálticos, Estonia, Lituania, etcétera, Polonia después. Bueno, los polacos se están preparando duro. Los polacos nunca han tenido mucho amor por los rusos, por la historia que tienen con ellos. Digamos, una historia negativa con los rusos, tremendamente negativa. Así que los polacos no necesitan mucho estímulo para prepararse, se están preparando fuertemente. Pero otros países son debilones y el gobierno norteamericano, que sí ha ayudado mucho, pero también siempre con remilgos, con prohibiciones, pueden disparar esta arma, pero solo está por aquí, pueden usar este misil, pero solo si pasa 10 metros la frontera de Ucrania, pero no más lejos, cosas como esas. Pero ahora se soltó las trenzas Biden y les dio permiso para usar estos misiles que son de más alcance que los HIMARS y que llevan una carga explosiva mayor, y ya empezó a funcionar eso. Y vamos a ver cómo responden los rusos. Los rusos no van a responder atacando simplemente centros militares ucranianos. Van a atacar, a tratar de matar civiles. Son unos salvajes. Y entre paréntesis, permítanme un comentario. Cuando toco este tema, nos faltan algunos comentarios en YouTube de partidarios de los rusos, seguramente comunistas o excomunistas, o algunas personas que por algún motivo son rusófilas. Y por supuesto quieren ver ganar a Rusia, no sé por qué. ¿Cuál es la razón por la cual están, digamos, son partidarios de Rusia como son partidarios de quizá el Colo-Colo? ¿Qué razón tuvo y tiene Rusia para atacar a Ucrania? Para bombardear sus ciudades. ¿Han visto ustedes los videos, la fotografía de cuántas ciudades y pequeños pueblos ucranianos quedaron completamente aplastados? No queda nada. ¿Cómo puede uno ser partidario de eso, díganme? A menos que uno se compre la imbécil tesis de que los ucranianos eran los que estaban atacando a Rusia, de que los ucranianos son nazis. Y a esas personas que apoyan a Rusia yo les digo, son ustedes unos imbéciles. Se los digo de frentón. Así es. Y antes de mostrarles un libro que les voy a mostrar, les quiero recordar, amigos, airmagic-chile.com, una empresa europea especialista en climatización de recintos industriales que tiene ahora una presencia en Chile, y con airmagic-chile.com usted se puede poner en contacto para que su empresa, en los talleres donde se fabrican cosas, donde hay trabajadores que pueden estar sufriendo temperaturas elevadas, cosa que va contra la ley, estén en buenas condiciones, con un ambiente climatizado, agradable, se va a trabajar mejor, para estar cumpliendo con la ley. Ojo con eso, que de repente llegan los inspectores y queda la crema. airmagic-chile.com. Continúo con Remodeling, la empresa que remodela pisos, paredes, muebles de cocina, con puros profesionales que van a responder si hay cualquier situación, porque es una empresa estable que está ahí todo el tiempo. Y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende, por las razones que les he explicado muchas veces. El libro que les voy a mostrar, yo sé que se lo he mostrado en algún momento, hace años yo creo, que ya llevo haciendo este programa, así que quiero que no les he mostrado. Es muy entretenido, está muy bien escrito, y es que lamentablemente está en castellano. Yo tengo un ejemplar en castellano de pero parece que no está disponible en este momento. Estuve revisando estas supuestas grandes cadenas de libros chilenas y por supuesto no la tienen. Es El nacimiento del mundo moderno o de la modernidad, de Paul Johnson, un personaje que yo conocí acá en Chile, estuvo una vez, un gallo muy agradable. El mundo, la sociedad del mundo, The World Society, entre 1815 y 1830. Según Johnson, en esos 15 años, cuando terminan las guerras napoleónicas, el año 15 Napoleón es derrotado en Waterloo, hasta el año 30, es cuando empieza a agarrar velocidad la modernidad en todos sus aspectos industriales, tecnológicos, costumbres, etc. Y es lo más entretenido que hay. Yo lo he leído un par de veces en inglés y creo que una vez también en castellano. Claro. Súper entretenido, amigos. Este caballero, yo no sé qué es de Paul Johnson en este momento, a lo mejor hasta se murió, no tengo idea. Es súper entretenido. Las costumbres, los cambios que se produjeron en las ciudades,
aparecen nuevas entretenciones y diversiones, nuevas tecnologías, aparece la fotografía. Y bueno, este hombre, muy buena pluma, muy entretenido. Empieza, por ejemplo, al amanecer de el domingo 8 de enero de 1815, mientras la niebla clareaba, el ejército británico atacó las fuertemente defendidas trincheras de New Orleans. Y así empieza con esa... Esto forma parte de la guerra, una guerra que pocos conocen entre Estados Unidos e Inglaterra de 1812, 13, 14, por ahí en esos años. Muy entretenido este libro. Si no lo encuentran en castellano en alguna librería, a lo mejor lo encuentran en alguna parte. No sé, a lo mejor tuve mala suerte. Pero verifiqué que está en Amazon y en otras librerías digitales. Tiene otros textos. Tiene una historia de la cristiandad también que es muy entretenida. Tiene otras historias. Paul Johnson era un hombre que trabajaba con un montón de profesionales que los hacía investigar montones de cosas. Él reunía el material, un poco lo que hacía Winston Churchill. Reunía el material y él daba la última síntesis con su talento para ver el factor común, para ver la cosa como organismo viviente y no como un montón de datos, y escribirlo en forma muy entretenida. No se imaginan realmente lo grávido en elementos de modernidad que fueron esos 15 años, tal como lo muestra Paul Johnson. Bueno, estamos en la hora de más, y mañana jueves estaríamos con Nicole Rodríguez para centrarnos más probablemente en los temas nacionales. Muchas gracias y hasta entonces.